Damas y caballeros, el anuncio que rompió todo el internet en este mes de enero es el regreso de Dragon Ball Super, tanto en su animación con la continuación de la saga de la Patrulla Galáctica, es decir, la saga de Moro, y también con el posible remake de todo Dragon Ball Super. Tenemos más de 8 años esperando esta noticia por parte de Toei Animation y al fin se nos cumplió y tenemos el tan esperado regreso de Dragon Ball Super. Los fanáticos de Dragon Ball están completamente felices ya que tenemos nuevamente noticias buenas sobre el universo de Dragon Ball, y es que con la continuación de la saga de Moro se viene la mejor, no una de las mejores, la mejor saga de todo Dragon Ball Super, una saga que representa la esencia de Dragon Ball, es decir, la saga de Moro, una saga bastante sangrienta, llena de argumentos, incluso de Dragon Ball Z, la saga de Majin Buu. Esperamos con bastante ansias una posible fecha del estreno de la continuación de la saga de la Patrulla Galáctica, la cual se podría estrenar en el año 2027 o quizás para más tardar en el año 2028, ya que antes de la continuación posiblemente nos brinden el remake de Dragon Ball Super para ver la nueva calidad de esos nefastos capítulos que nos brindó Toei Animation al principio de Dragon Ball Super. Recordemos que la animación de Dragon Ball Super era bastante pésima hasta que llegamos a la saga del Torneo del Poder, donde vimos una clara mejora en la animación de Dragon Ball Super. Esperemos que todo Dragon Ball Super, principalmente la saga de Moro, cuente con esta nueva animación que nos brinden calidad a la altura de Dragon Ball, ya que el padre del anime se merece una buena animación y que desarrollen bastante bien la historia que nos creó Akira Toriyama y Toyotaro en el manga de Dragon Ball Super. Cuando se nos presentó la continuación de Dragon Ball Super, es decir, vimos como nos presentaron la saga de los dioses, la resurrección de Freezer, el torneo de Champa, la saga de Black, el torneo de poder, incluso Dragon Ball Daima se nos presentó, la película de Broly, Dragon Ball Super Super Hero, es decir, la película donde vimos a Gohan adquiriendo su nueva transformación de Gohan Bestia, y al final nos sorprendieron con la presentación de la saga de la Patrulla Galáctica. Toei Animation aún no anuncia una fecha oficial del estreno del remake de Dragon Ball Super. Durante 8 años tuvieron bastante tiempo para recrear todo Dragon Ball Super con su nuevo remake. Por lo tanto, esperemos que a finales de 2026, principio de 2027, nos brinden la continuación del remake de Dragon Ball Super, y ya luego a finales de 27 para el 28 inicie la saga de Moro, la cual es titulada la saga de la Patrulla Galáctica. Por lo tanto, tenemos que tener bastante paciencia y esperar que Toei Animation nos brinde las fechas oficiales de cuando iniciará el remake de Dragon Ball Super y la continuación de la saga de la Patrulla Galáctica. Y ya que hablamos del remake de Dragon Ball Super, la continuación de la saga de la Patrulla Galáctica, es decir, la saga de Moro, tenemos que hablar brevemente sobre Dragon Ball Daima. No debemos extendernos tanto, ya que considero que más que hablar es explicar y aclarar que no veremos nada de lo que vimos en Dragon Ball Daima en la continuación de Dragon Ball Super, es decir, en su remake. No veremos el Super Saiyajin fase 3 de Vegeta, no veremos la transformación de Super Saiyajin fase 4, ya que sí existe posibilidad de adaptar dichas transformaciones en Dragon Ball Super, pero no va a encajar a la perfección, ya que tenemos transformaciones como el Super Saiyajin Blue, el Ultra Instinto, el Super Saiyajin Dios Rojo. Por lo tanto, considero que agregar la transformación de Super Saiyajin fase 4 simplemente es un agregado más. Por lo tanto, no creo que Toei Animation agregue nada de Dragon Ball Daima. Quizás Dragon Ball Daima simplemente sea una línea alternativa en el universo de Dragon Ball, ya que he sospechado
que Dragon Ball simplemente quiere extender su universo, de igual manera como lo hace Marvel con el UCM. Por lo tanto, quizás Dragon Ball Daima sí sea canon pero en otro universo, mientras que Dragon Ball Super simplemente sucede en otra línea alternativa. Así que no se ilusionen mucho, no crean esos videos donde dicen que va a aparecer el Super Saiyajin fase 4, el Super Saiyajin fase 3 de Vegeta. No crean ese tipo de videos, más bien disfruten las teorías que creen en base a esto, pero no crean en informaciones supuestamente oficiales. Por el momento lo único oficial es el regreso de Dragon Ball Super con la continuación de la saga de la Patrulla Galáctica y el remake de Dragon Ball Super. Así que chicos, llegamos al final de este video y quiero que ustedes me dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que es necesario el remake de Dragon Ball Super? ¿Quieren ver inmediatamente la continuación de la saga de la Patrulla Galáctica en Dragon Ball Super? Déjenmelo saber en los comentarios. Sin más, les invito a suscribirse, comentar y compartir. Hasta la próxima, Guerreros Zetas.